8 de la mañana en Bogotá, continuamos con Directo América. Seguimos en vivo desde nuestros estudios en la capital colombiana para traerles toda la información y el análisis de los temas que marcan la jornada. En su segundo día de visita a Nueva Delhi, el presidente Vladimir Putin y el primer ministro Narendra Modi determinaron elevar el comercio a $100.000 millones con pago en sus monedas nacionales. Putin, a su vez, aseguró que Rusia está listo para enviar combustible ininterrumpidamente a India. Los gobiernos de China y Francia apoyaron los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional en un comunicado. Esto en medio de la visita del presidente Emmanuel Macron a China, en la que pidió al presidente Xi Jinping que se involucre en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania. La Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros, argumentando que incumplió sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales Comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación. En revista de prensa revisamos las portadas que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este viernes, The New York Times revisa el panorama de Estados Unidos frente a los conflictos globales en curso en un análisis titulado Guerra y Paz, un día de disonancia cognitiva en el Washington de Donald Trump. ¿A qué apuntan? Enseguida lo vemos con el María Angulo. En economía hablaremos de cómo cierra el sector cripto este año mientras los reflectores de los inversores giran en torno a la inteligencia artificial. Junto a Juan Pablo Lucumí, nuestro invitado de la sección, analizaremos cuáles fueron los grandes aciertos y desafíos de esta industria que parece desinflarse respecto al repunte de inicio de año. Comenzamos en India, donde se cumple el segundo día de visita del presidente ruso Vladimir Putin. Durante la jornada, los líderes de ambas naciones se comprometieron a aumentar la meta comercial hasta los $100.000 millones en transacciones pagadas con la moneda de cada país. Al tiempo, el jefe del Kremlin aseguró que Moscú continuará enviando suministro de combustible de forma ininterrumpida. Desde Helsinki, Xavier Colás, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Visita de Vladimir Putin a la India es el primer viaje del presidente ruso desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Una vez que ha perdido a los principales clientes energéticos que tenía en Europa, la India se ha convertido en uno de sus principales clientes. Ambos presidentes han acordado un programa económico conjunto que durará hasta el año 2030. Vladimir Putin ha proclamado que Rusia está dispuesta a suministrar combustible a la India de manera ininterrumpida a pesar de las presiones de Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos ha impuesto aranceles extra a la India de un 25% para intentar evitar que los indios sigan comprando petróleo ruso. Ambos presidentes han presumido de acuerdos alcanzados, nuevos consulados indios en Rusia, más visados de turistas e incluso canales de información rusos en la India muy pronto. Respecto a la guerra de Ucrania, el presidente ruso ha insistido en que Kiev tiene que retirarse de Donbass por las buenas o si no, Rusia lo tomará por las malas. Justamente este viernes, los gobiernos de Beijing y Francia emitieron un comunicado conjunto en el que mostraron su apoyo a los esfuerzos por un alto el fuego en territorio ucraniano. Esto en medio de la visita de Emmanuel Macron a territorio chino y tras reclamarle a Xi Jinping una postura más directa. Los líderes viajaron hasta Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, donde Macron defendió el multilateralismo y la importancia de la unidad entre Europa y Estados Unidos para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Cambiamos de tema. Shein se enfrenta al Estado en el Tribunal Judicial de París a raíz de la indignación pública por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma. Esta vista determinará el futuro inmediato del sitio web en Francia. Los detalles a continuación. ¿Se suspenderá Shein en Francia? Es la pregunta que todos se hacen, mientras el minorista chino online se enfrenta al Estado en el Tribunal Judicial de París este viernes. El gobierno solicita una suspensión de 3 meses contra la empresa, acusándola de vender productos ilegales como muñecas sexuales con aspecto infantil. Más que una cuestión de soberanía, es una cuestión de salud, porque cuando se venden armas, cuando se venden muñecas sexuales con aspecto infantil, es evidente que lo que se ve directamente afectado es el corazón de los franceses. Obviamente, debemos defender a los franceses. Más allá de eso, debemos defender a Europa.
La audiencia se produce después de que Shein se negara a testificar ante la Asamblea Nacional de Francia el pasado martes, alegando que debe esperar a la decisión del Tribunal Judicial. La audiencia prevista para el 26 de noviembre se pospuso a petición de un abogado del Estado. Después de presentar una demanda creando una falsa emergencia basada en información inexacta y engañosa, el gobierno acaba de solicitar un aplazamiento esta mañana, lo que demuestra su inquietud con el caso. Es un giro de 180 grados. La audiencia también se produce cuando el presidente Emmanuel Macron concluye su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Francia importa productos chinos por valor de 45.000 millones de dólares, en su mayoría paquetes de bajo valor procedentes de minoristas online baratos como Shein. Vamos ahora hasta la Unión Europea, que impuso este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por infracciones notificadas en julio de 2024, cuando el bloque acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul. Bruselas indicó también que X no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetó la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados. Desde la capital belga, Esther Herrera, corresponsal de France 24, nos amplió. Se trata de la primera multa que aplica la Comisión Europea a una plataforma por incumplimiento de sus reglas digitales. En total, X tendrá que pagar 120 millones de euros de multa por infringir 3 de sus obligaciones. La primera, la herramienta de verificación, el famoso check azul, es engañoso, asegura la Comisión Europea, porque no siempre se trata de cuentas verificadas. Por otra parte, una falta de transparencia para que los investigadores puedan acceder a los datos que necesiten y, por último, también una falta de transparencia al carecer de un directorio de publicidad. La sanción impuesta es inferior a lo esperado, aunque corresponde aproximadamente al 5% de la facturación anual mundial de X, algo que ya se contempla dentro de la normativa europea. Bruselas insiste en que el objetivo final, en cualquier caso, no es la multa, sino que siempre prefiere negociar, pero X no ha resuelto ninguna de las dudas que le planteaba el Ejecutivo comunitario. El anuncio se produce en un momento de gran tensión en que Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para que relaje sus reglas digitales que considera injustas, e incluso lo ha ligado a que si no hay cambios en las reglas digitales europeas, Estados Unidos tampoco va a hacer cambios para reducir sus aranceles al acero y al aluminio europeos. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, horas antes de esta decisión, incluso atacaba a la Unión Europea por sus reglas digitales. Hay que tener en cuenta, además, que X sigue teniendo 2 investigaciones abiertas por parte de la Unión Europea, una sobre la moderación de contenidos y contenidos ilegales en relación con los ataques de Hamas en 2023 y también por los cambios en sus algoritmos. Los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión votaron a favor de la participación de Israel en el Festival Eurovisión. Como consecuencia, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia decidieron boicotear el concurso. Unos opinan que este festival no debería tomar en cuenta cuestiones políticas, pero otros creen que no se puede permitir concursar al lado de un Estado acusado por muchos expertos de llevar a cabo un genocidio en Gaza. Eurovisión enfrenta una de sus mayores controversias en la historia. Gabriel Corchan tiene los detalles. Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026, pero varios países europeos boicotearán el evento. Ante esta decisión, las reacciones fueron encontradas. En Austria, donde tendrá lugar el evento, parte de la población apoya la participación de Israel. Was Israel anbelangt, trenne ich zwischen der Regierung und der Bevölkerung. En lo que respecta a Israel, distingo entre el gobierno y la población. ¿Por qué la población o una parte de ella no debería participar? Ese es mi razonamiento. Si los países deciden no participar porque condenan al gobierno y al primer ministro, es su decisión. Mientras que en Israel los fans celebraron la noticia. Siento que nuestra reacción está llena de felicidad y un gran alivio. Siento que ha habido mucho estrés en la última hora, cuando querían pasar a la votación. Varios países como España, Irlanda o Países Bajos decidieron retirarse del evento. En España, gran parte de la población apoya este boicot.
Yo veía el concurso a veces, es verdad que me parece bastante bien porque si otros países como Rusia no pueden participar en Eurovisión por las guerras pasadas, pues por este genocidio que están haciendo a Palestina, me parece bastante bien que se retiren si siguen el concurso, ya que es un poco, de mi parte, un poco hipócrita que pueda Israel seguir participando. Desde 2022, Rusia ha sido apartada del concurso debido a la guerra que lleva a cabo contra Ucrania. Yasser Abu Shabab, líder de una facción armada palestina que se opone a Hamas en la Franja de Gaza, murió mientras mediaba en una disputa familiar, según medios israelíes. Su asesinato obstaculizaría los esfuerzos de Israel por apoyar a grupos armados en Gaza contra el movimiento islamista. Veamos el informe. Era el comandante de la mayor milicia respaldada por Israel en Gaza, y su muerte podría suponer un importante revés en los esfuerzos de Israel por armar a palestinos contra Hamas. Según informó su grupo, Fuerzas Populares, en redes sociales, Yasser Abu Shabab fue asesinado tras intervenir en una disputa familiar. Su muerte fue celebrada por algunos en la Franja de Gaza, donde se le consideraba un colaborador de Israel. Era previsible, tanto si lo mató Hamas como si fue en una lucha interna entre clanes, era obvio que acabaría así. Abu Shabab, un líder tribal beduino que saltó a la fama a principios de este año, era una figura controvertida. Si bien se presentaba como un líder de un grupo dedicado a luchar contra Hamas y a proteger los camiones de ayuda humanitaria, su milicia, que opera cerca del cruce de Kerem Shalom, era acusada de saquear sistemáticamente convoyes de ayuda bajo la vigilancia de las fuerzas israelíes. Abu Shabab fue recientemente tildado de traidor por Hamas, pero el grupo negó cualquier implicación en su asesinato. Cambiamos de tema. El jueves Estados Unidos volvió a atacar otra supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental, causando la muerte de 4 personas. Así, serían al menos 87 las víctimas mortales que ha dejado la ofensiva de las fuerzas estadounidenses. Esto mientras que el Congreso investiga un ataque del pasado 2 de septiembre en el que desde Estados Unidos habrían ordenado bombardear por segunda vez a los sobrevivientes de un primer ataque, lo que constituiría un crimen de guerra. Cerramos con noticias deportivas porque la atención está centrada en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. El evento se realizará en unas horas en Washington y para la cita tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá. La organización ha anunciado un verdadero espectáculo en el Kennedy Center, en el que se determinará el recorrido de los 48 equipos que van a competir por suceder a Argentina, campeona de Qatar 2022. Entre las estrellas que participarán del evento están Andrea Bocelli, Village People y Robbie Williams. Continuamos con nuestra revista de prensa. Momento de nuestra revista de prensa y para revisar lo que titulan los medios internacionales, ya me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. El buen viernes. Feliz viernes para ti, Valentina. De hecho, revisaremos los titulares como bien les digo. Muchas gracias. Vamos a empezar y es la manera en la que Donald Trump presidió un acuerdo de paz entre el Congo y Ruanda, que es tema de análisis este viernes para el diario The New York Times. ¿A qué apunta y cómo titula? De hecho, The New York Times pone su lupa en este tema y presenta este análisis titulado de la siguiente forma. Guerra y paz, un día de disonancia cognitiva en el Washington de Donald Trump. El medio reseña cómo en la tarde de ayer, jueves 4 de diciembre, fue posible apreciar lo que este diario describe como las dos caras de la moneda en materia diplomática y de administración por parte del gobierno del líder republicano. El medio reseña que en un extremo Trump instó ayer al mundo a darle una oportunidad a la paz en este territorio africano luego de reunirse con diversos líderes de la zona. Reseña también la manera en la que afirmó que es posible empezar a sanar lo que calificó como viejas heridas del pasado y también a superar las diferencias en este territorio, mientras que por el otro lado de la moneda el diario reseña que altos funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense eran a la misma hora interrogados por legisladores sobre la posible comisión de crímenes de guerra ante el despliegue de embarcaciones militares estadounidenses, como hemos visto desde inicio del mes de septiembre, frente a las costas venezolanas en aguas del Caribe. El medio hace referencia también a la forma en la que el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
Unidos afirmó que el video del ataque perpetrado el 2 de septiembre que está circulando y que está siendo fuertemente cuestionado por ser presuntamente una evidencia de cómo la administración de Donald Trump estaría incurriendo en crímenes de guerra es inquietante y uno de los hechos más curiosos que ha visto en su carrera pública. Esto en el contexto en el que The New York Times señala que Washington está en una suerte de era de controversia y que está en un momento en el que Trump se muestra abiertamente lleno de contradicciones. Pero destaca también de The New York Times la manera en la que, según los expertos, se está dando un momento de disonancia cognitiva exhibida por el líder republicano, particularmente en la jornada de ayer jueves. Indica el medio que aunque Trump presidió lo que describió como un acuerdo de paz entre Ruanda y el Congo, expertos en conflictos internacionales han advertido que este acuerdo es de alguna manera simbólico en este momento y que Trump ha hecho, de hecho, poco por frenar las matanzas que se han llevado a cabo en esos territorios, pero que sin duda Trump ha dirigido su intención a ganar el Premio Nobel de Paz. Reseñan los expertos que esto él lo calificó a juicio propio como un peldaño más en esa carrera hacia el Nobel. Reseñan que a pesar de esto, el tono que vimos en el Capitolio en Washington fue abiertamente diferente y que no solo Valentina, los demócratas están preocupados, sino que también los republicanos se han planteado serias preguntas sobre los ataques en el Caribe. Al respecto, indica la manera en la que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han defendido los ataques. En contraste, vemos cómo en la portada que nos ofrece el medio económico de Wall Street Journal en esta jornada de viernes abre con una imagen de lo que fue la antesala al desarrollo de esta reunión en la que los altos mandos militares fueron interrogados y titula: Almirante defiende la muerte de los supervivientes de choque de barcos. Hace referencia a lo que fue declarado también por el general Dan Kane, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto, y a la posición que asumió el almirante Frank Bradley, quien es el alto comandante de operaciones especiales de Estados Unidos. Dice que ambos estuvieron presentes en la jornada de ayer para reunirse a puerta cerrada con altos miembros del Congreso de Estados Unidos, esto ante la preocupación generada por los ataques. Vemos también cómo el diario local de Boston Globe retoma la misma noticia y en su portada publica una imagen muy parecida a la que nos ofrece The Wall Street Journal, con una noticia a la que titula: líderes militares muestran video del barco, pero pone la lupa sobre el inicio de las investigaciones y las implicaciones que tendrían estas movidas militares en aguas internacionales. También pone sobre la mesa el tema de las denuncias que han sido instauradas ante organismos internacionales por presunta comisión de crímenes de guerra. Bueno, Elmaría, nosotros justamente vamos en esa línea del impacto del despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela, porque el diario El Mundo reseña hoy una entrevista con María Corina Machado. Así es, de hecho, El Mundo presenta una entrevista que le realizó a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado justo 5 días antes de la entrega del Premio Nobel de Paz que se llevará a cabo la próxima semana en Oslo. La titula de la siguiente forma, con una cita abierta de María Corina Machado, dice: la transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta. El medio reseña esta entrevista, que es destacada en la portada de este viernes, que indica que en esta abierta conversación con la lideresa se presentan 4 elementos. La primera es la influencia del Premio Nobel de Paz. La segunda son las implicaciones de la operación denominada en Estados Unidos como Lanza del Sur, el despliegue militar en el Caribe y la escalada de las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, así como también la represión interna que se sigue viviendo en Venezuela por parte del chavismo contra los sectores opositores. Y en cuarto punto, el aislamiento internacional que vemos ahora, que es frente la administración del líder chavista Nicolás Maduro. Indica que María Corina Machado vive hoy lo que califica el diario El Mundo como la mayor encrucijada de una vida política en dictadura, siempre bajo amenazas y al borde del precipicio. A lo que apunta este diario local español es que la lideresa, que es descrita como una mujer fuerte de la mano de Edmundo González Urrutia, describe desde la clandestinidad los momentos que vive Venezuela en este punto. Dice, también hace referencia a la insistencia
presidencia de Donald Trump en el orden de que en el futuro se pueden registrar ataques más contundentes. Le pregunta el diario El Mundo a María Corina Machado si no teme una represalia desesperada por parte del que califican como el régimen de Nicolás Maduro en su contra, a lo que ella responde que todo el daño que el régimen puede hacer ya lo está haciendo. Y asegura también que se trata de un contexto de abierta crisis, no solo económica, para quienes permanecen en el territorio venezolano. Recuerda también en materia de seguridad cómo la crisis ha aumentado, ya que en el mes de octubre fueron al menos 45 personas desaparecidas y secuestradas dentro de la nación. Y concluye el diario El Mundo preguntándole a María Corina Machado cuál es la Venezuela que sueña para el próximo año 2026, a lo que ella responde que se sueña con una Venezuela que se sienta muy orgullosa de lo que ha hecho para sacar al chavismo, y asegura también que no tiene temor al decir que no hay otra sociedad en el territorio latinoamericano que tenga un nivel de cohesión y de unión del más del 90% sobre lo que quiere en este contexto. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Almaría, muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, por decir. Nosotros ahora continuamos con nuestra sección de economía. Es momento de ampliar la información económica que mueve al mundo, y para ello me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen viernes. Feliz viernes también, Valentina. Vamos a dedicar este espacio a hablar del sector de las criptomonedas para evaluar cómo cierra 2025 luego de haber comenzado el año con una fuertísima euforia. Así es, recordemos en ese momento con una euforia en su parte por las promesas que hacía Donald Trump para poder tener un marco regulatorio en torno a las criptomonedas. Acá vemos ese rendimiento que ha tenido, o que tuvo más bien a inicio de año. Vemos cómo en su momento, en enero, justo se movía el ritmo de las palabras de Donald Trump, en el que incluso él y su esposa sacaron, recordemos, unas criptomonedas, y por algunos momentos hicieron, digámoslo, millonarios algunas personas con estas ganancias. Para este año siempre estuvo esa presión por llegar a que el Bitcoin, la moneda más famosa, la criptodivisa más famosa, llegara a los $100,000, pero no solamente llegó a esta barrera, sino que lo superó, e incluso se esperaba que su techo fuera $130,000 o $140,000, pero vemos cómo en este momento ronda los $91,000 y ha tenido esa, de pronto, sí, podríamos decirlo, se ha desinflado un poco la moneda en medio de tanta turbulencia. Hay varios temas en el sector económico, hablamos de aranceles, hablamos también de temas de inflación y otros acuerdos comerciales en torno a este tema, pero hay que mencionar también que hubo incluso un marco regulatorio, una ley que se discutió en su momento en el Congreso para poder tener un stablecoins, poder relacionar estas criptomonedas a ese dinero real para poder tener más seguridad. Pero queremos profundizar sobre este tema, y para ello hacemos conexión a esta hora con Alex Domínguez, quien está en Miami y es Chief Investment Officer de la empresa Unicoin, que está relacionada con el mundo de las criptomonedas y que de hecho tiene una de estas divisas digitales. Bienvenido aquí a France 24. Gracias, Juan Pablo, un gusto. Un placer también para nosotros. Me gustaría empezar justamente por el panorama, por todo lo general. ¿Cómo cierra el año el sector cripto? ¿Qué balances tiene respecto al año anterior? Hablemos de, por ejemplo, aciertos y desafíos. Bueno, en el 2026 llegó a tener un valor de $126,000 por moneda. Y si uno hace el análisis de los últimos 10 años, el activo que más ha rendido para los inversionistas en el mundo es Bitcoin. Y ningún activo va a subir sin tener una pausa. Y hay muchas personas que han comprado a niveles mucho más bajos que 91,000 y antes de fin de año quieren tomar su ventaja, ¿no? Sus profits. Así que Bitcoin, en mi opinión, va a seguir subiendo porque hay demasiada demanda. El 2026 vimos más de 700 fondos electrónicos que se han formado para poder comprar Bitcoin y para poder comprar Ethereum, y últimamente ahora están agregando fondos electrónicos para XRP. Así que estamos viendo muchas instituciones que están entrando al mercado y están ofreciendo este servicio nuevo que no existía antes para las personas comunes que no quieren, a lo mejor no quieren abrir una cuenta de criptomonedas, o una gente que no quieren abrir una billetera virtual. Pueden ir a su broker o a su banco y comprar un fondo electrónico que ya incluye Bitcoin, que ya incluye Ethereum, que ya incluye XRP. Y ya solamente en el 2026
se estima que ya entró más de 120 billones de dólares solamente en Bitcoin y más de 18 billones de dólares han entrado en Ethereum. Y se estima que antes que termine el 2026 va a haber más de 20 trillones de dólares en todos los fondos mutuos en el mundo entero y se estima que gran parte de esos fondos van a incluir las criptomonedas. Yo justamente quiero preguntarle, mientras Wall Street y las grandes empresas colocan su mirada en la inteligencia artificial, que es el atractivo financiero por estos días, ¿en dónde queda el auge de las monedas cripto que hace unos meses pues eran tan innovadoras? Bueno, sí, para que veas que el mercado de cripto está en pañales todavía. La acción más grande de los Estados Unidos o en el mundo entero de inteligencia artificial, Nvidia, hoy en día vale más de 4.4 trillones de dólares. Una acción solamente tiene el valor más grande que el mercado entero de criptomonedas hoy en día, que es solamente 3.2 trillones. ¿Es atractivo cuál de los dos? Creo que los dos son atractivos, pero pienso que en crecimiento, en porcentaje, creo que va a tener más aumento el mercado de cripto en los próximos 5 o 6 años, porque todavía estamos en pañales, estamos bien temprano, no ha madurado el mercado todavía y hay muchas personas que van a entrar en el mercado el próximo año, muchos segmentos, los millennials, los baby boomers, los Gen X's, y que van a entrar al mercado ahora con estos productos nuevos que existen, que no existían antes. Yo creo que ya. Bien, era nuestro invitado que en este momento nos hablaba justamente de todo el panorama del sector cripto. Podríamos cerrar con esta pregunta revisando qué está pasando, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, en el que se plantea un marco regulatorio para todas las criptomonedas, para tener esos stablecoins, y qué puede pasar al futuro si justamente se tiene una regulación más estable. Yo creo que, por supuesto, la regulación más estable va a ayudar porque hay mucha gente que había mucho fraude antes con lo que pasaba al principio y hay mucha gente que tenía temor de entrar en el mercado. Pero para mí la cosa más importante que pueda pasar en el 2026 o el 2027 para que siga subiendo masivamente el mercado de cripto va a ser los impuestos. Donald Trump y su familia tiene una gran fortuna ya puesta y la gran fortuna de la familia está puesta en criptomonedas. Y como cualquier inversionista, a nadie le gusta pagar los impuestos. Y hay muchos países en el mundo que no hay impuestos sobre las ganancias sobre cripto. En los Estados Unidos puede llegar a pagar más del 37%. Si el presidente, antes que se termine su término en 3 años más, si pasa una ley que no tenemos que pagar, por lo menos en los Estados Unidos, las compañías no tienen que pagar, los inversores sobre las ganancias en criptomonedas, vamos a ver una cantidad de gente que van a poner los inversionistas el dinero en cripto, van a sacar el dinero de los bienes raíces, van a sacar las otras inversiones y la van a meter en cripto, porque pagar 0 de impuestos es una ganancia increíble comparado con los impuestos que están pagando ahora con otras inversiones. Pues, señor Domínguez, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. No, gracias a ustedes, gracias Valentina, gracias Juan Pablo, un placer. Nosotros vamos a continuar, Juan Pablo, hablamos ahora del anuncio, un anuncio fundamental es del streaming por demanda, y es que Netflix planea comprar al gigante Warner Bros. Así es, noticias importantes también para nosotros que somos consumidores de estos contenidos. El gigante de streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto. Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector de entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019. Vemos cómo Netflix hasta ahora retrocede en el premercado un 2,7% en Wall Street. Pero mientras Netflix retrocede en la bolsa, las acciones de Warner Bros. Discovery suben levemente. Hay que decir que aunque el anuncio fue conjunto, todavía este proceso de compra debe ser aprobado por una mesa directiva que debe evaluar las pérdidas y las ganancias de esta transacción. Veremos a qué llegan. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes, Juan Pablo. Muchas gracias por esta ampliación. A ustedes, un placer. A ustedes, gracias por su sintonía. Quédense que volvemos en unos minutos.